Hola, muy buenos días para todos nuestros oyentes y para todas las personas que nos están viendo. Bienvenidos una vez más al canal de News América Latina. Esperamos tengan un excelente día. Hoy estaremos hablando de un tema de mucho interés para el sector avícola y se trata de la coccidiosis aviar. En este podcast abordaremos este tema desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, los síntomas, transmisión, importancia, tratamiento e inclusive experiencias. Para ello, hoy hemos traído un invitado muy especial, quien es Gustavo Quintana. Mucho gusto, Gustavo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Nicole, buenos días. Muy bien, ¿tú cómo vas? Bien, muchísimas gracias. ¿Dónde te encuentras el día de hoy? ¿Desde dónde nos estás transmitiendo? Bueno, hoy estoy transmitiendo desde las oficinas principales de Grupo Bios, ubicadas en Envigado, Antioquia, en Colombia. Perfecto. Bueno, para entrar un poquito en materia, antes que nada, pues agradecerte por brindarnos un poquito de tu espacio, abrirnos un campo en tu agenda, pues para también permitirle a nuestros oyentes aprender más acerca de este tema que es de gran importancia. Para entrar en materia, quisiera hablar un poquito más de tu perfil para que los oyentes entiendan un poco el por qué vas a tocar este tema, ¿no? De gran importancia. Bueno, Gustavo Quintana, para nuestros oyentes, es médico veterinario zootecnista de la Universidad Tolima de Colombia. Obtuvo una maestría en ciencias avícolas y nutrición por la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Estados Unidos. Cuenta con más de 5 años de experiencia en la universidad en la industria avícola, ha hecho reconocidas presentaciones nacionales e internacionales y actualmente desempeña como nutricionista de pollo de engorde y reproductoras para la empresa Grupo Bios en Colombia. Como nos explicaste, pues ahorita te encuentras en Envigado pues haciendo tus labores, ¿no? Para Así es. también seguir esta conversación, bueno, vamos a seguir el tema de hablar un poquito de la coccidiosis aviar, ¿no? En principio, como nos dijiste, no sé si te gustaría agregar algo antes de comenzar este tema. También, pues, como dije, si podrías darnos una breve explicación de este tema, un poquito un abrebocas para em, que nuestros oyentes entiendan este tema. Bueno, Nicole, primero quiero agradecerles al Grupo AgriNews por la invitación para dar esta entrevista, este espacio, y dar un agradecimiento muy especial al doctor Héctor Cervantes de la Universidad de Georgia, con quien hemos construido pues, el material el artículo que se ha publicado en la edición en español. Y adicionalmente me gustaría extenderles un cordial saludo de parte del doctor Cervantes, quien en esta ocasión no nos pudo acompañar. Con respecto a la coccidiosis, Nicole, yo creería que a lo largo de este espacio vamos a tratar diferentes aspectos. Basta con decir de que la coccidiosis es una de las enfermedades que más impacta la industria avícola a nivel mundial. Es una enfermedad causada por un parásito protozoario unicelular del género Eimeria, que se encuentra básicamente en todas partes de los sistemas productivos avícolas. Entonces, yo creería que podemos ahí entrar un poco más en detalle y vamos abarcando diferentes puntos de esta enfermedad. Claro que sí, perfecto. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, para iniciar, ¿podrías explicarles a nuestros oyentes qué es la coccidiosis aviar? Ya explicaste, bueno, un pequeño abrebocas de lo que es esta enfermedad, pero ¿podrías ampliar un poquito ya ahora sí entrando en materia en el tema? Listo, cuando hablamos de coccidiosis, puntualmente más que coccidiosis aviar, nos estamos refiriendo a un término que comúnmente nosotros utilizamos en avicultura, que es para describir esta enfermedad, como lo mencionaba, causada por los parásitos del género Eimeria. Sin embargo, es importante mencionarles también a los oyentes que la Eimeria o coccidia, como la conocen, no solamente afecta a las aves, sino que afecta también a varias especies de mamíferos. Entonces, cuando nosotros entramos puntualmente a este tema de la coccidiosis aviar, es porque pese a que este parásito puede afectar diferentes especies, eh, las aves son el principal afectado debido al tipo de producción a las que se encuentran sometidas y dependiendo de las características ambientales a las que nosotros sometemos a los animales.
Perfecto, Gustavo. Bueno, y ya que nos hablas de esta enfermedad, por ejemplo, ¿tú podrías explicarnos también y a nuestros oyentes qué síntomas padecen las aves que contraen la coccidiosis aviar? Bien, esta enfermedad tiene una gran cantidad de signos clínicos, pero cuando podríamos decir que principalmente hay dos tipos de presentación de la enfermedad, una forma clínica y una forma subclínica. En la forma clínica diría que es muy poco frecuente observarla en campo debido a los planes estratégicos que actualmente se diseñan para las producciones avícolas. Sin embargo, podríamos llegar a ver. Entonces, cuando se presentan estas enfermedades clínicas, podríamos observar diarreas con partículas de alimentos sin digerir, exceso de color blanco que se produce por un exceso en la orina que producen las aves. Se pueden observar también trazas de sangre o sangre en las heces y característicamente una alta mortalidad. En las aves que nosotros vemos todavía allí en el galpón, ellas pueden presentar una postura que es muy encorvada, ¿cierto? Las plumas pueden encresparse y vemos un deterioro en la condición de las aves. Estos dos signos clínicos, digamos, esa postura encorvada y cuando las plumas se ponen crespas, es un signo característico de que hay una enfermedad digestiva. Eh, Esto en una granja comercial, digamos, el tema de las diarreas podría incrementar fácilmente la humedad de las camas o incluso deteriorarlas, las daña, porque las camas se ponen como fangosas, ¿cierto? Como llenas de barro. Y digamos que esta característica es muy importante porque es lo que hace que para el operario sea mucho más visible y sea mucho más fácil para reportar hacia el técnico de la granja o el veterinario. Pero hay que tener en cuenta que no necesariamente cualquier signo de diarrea que se puedan observar en una producción avícola necesariamente está ligado a un brote de coccidiosis. Eh, es importante, digamos, Nicole, también mencionar que en los brotes de coccidia o en las infecciones por coccidia suele desarrollarse de manera concomitante enteritis bacteriana, ¿cierto? Se produce un trastorno a nivel digestivo por eh, los daños a nivel celular y estructural que tiene el intestino debido al ciclo de vida de la coccidia. Entonces, digamos que en primera medida el veterinario o el técnico lo que hace es iniciar un tratamiento hacia una enteritis bacteriana, pero subyacentemente podemos tener también una infección por coccidia. Entonces, es muy importante cómo vamos a diagnosticar y cómo vamos a entrar a determinar el problema. Por otro lado, tenemos una presentación subclínica de la enfermedad que diría yo que es mucho más frecuente, ¿sí? Sí, Y ligado a eso, es difícil de detectar porque las aves se observan clínicamente sanas. Es decir, yo entro a un galpón, las camas se ven en buen estado, las aves no se ven con diarrea, no sufren posiciones, las plumas no se encrespan y demás, todos estos detalles que caracterizan un animal o una ave enferma no se observan. Entonces, clínicamente las aves están sanas, pero lo que empezamos a notar en la parte productiva es un deterioro constante del desempeño zootécnico de las aves. Y esto podría no estar ligado a alguna causa aparente de deterioro. Es decir, cuando yo tengo una producción y sé que mis resultados se están deteriorando, empezamos a revisar diferentes temas como la nutrición, como el manejo, los operarios, la ventilación, etcétera, pero encontramos que todo se encuentra en orden y lo único que está presentándose es un deterioro en el resultado en el resultado de las aves. Se puede presentar, ¿cómo se caracteriza eso? Con una alta conversión alimenticia, un bajo peso al finalizar el ciclo o no se cumplen los ciclos, los pesos, perdón, que se esperan al sacrificio. Y se puede presentar también desuniformidad en las aves. perfecto, Gustavo. Bueno,
Aprovechando también que nos comentabas acerca de los síntomas clínicos, también, bueno, quiero hacer una invitación también a los oyentes a visitar nuestra página web en donde tenemos diferentes artículos en el cual, bueno, pueden aprender más acerca de este tema y de su sintomatología. De igual forma, también Gustavo, pues tú nos mencionabas situaciones concretas en las que pueden presentarse pues estos síntomas, ¿no? Y adicional a esto, bueno, desde tu experiencia, ¿cómo se transmite esta infección, no? Ya hablamos un poco de la sintomatología, de algunos puntos claves, pero ¿cuál es la forma de transmisión? Bien, la vía de la vía de transmisión de la coccidia está estrechamente relacionada con el ciclo biológico que tiene este parásito y es una forma como lo hacen muchos parásitos. En este caso, la coccidia se transmite por la vía oral fecal y sucede tan temprano como el primer día de las aves. Es decir, yo envío mi camión de pollitos, ¿cierto? Para la granja, vienen de la incubadora, llegan a la granja, encacetamos y en ese proceso natural del que el pollito empieza a conocer dónde está el alimento, dónde está el agua, Sí, dentro de ese comportamiento normal, ellos empiezan a picar también del suelo. Y una práctica habitual es que también colocamos en las granjas colocamos papel y sobre el papel o se colocan un tipo de bandejas bebé que llamamos y sobre estas se coloca alimento porque es muy importante en las aves ese primer contacto con el alimento porque el alimento empieza un desarrollo o genera el desarrollo del tracto gastrointestinal que es tan importante. Pero durante este proceso, las aves en su proceso, y lo hemos visto en las granjas o en las fincas cuando visitamos que las gallinitas por ahí se encuentran siempre picando del suelo, ¿cierto? Entonces, al estar allí picando, pueden empezar a consumir las formas esporuladas o infectantes del parásito. Esto estamos hablando desde el primer día, ¿sí? Entonces, el ciclo de vida de la coccidia, por así llamarlo, es complejo, es un ciclo complicado que básicamente está dividido en tres fases. Dos fases suceden dentro del pollo y una sí, fase sucede en el ambiente o en la cama, que es él se deposita. Entonces, tenemos que el pollito tomó la forma infectante, ¿cierto? Para resumir, digamos, él completa la himeria, completa dos de sus fases dentro del pollito y el pollito nuevamente va y defeca y cuando defeca genera unos o quistes que no están esporulados y cuando están recién liberados al ambiente, ellos no son capaces de infectar. Pero ¿qué pasa? Ellos se depositan sobre la cama y teniendo en cuenta unas condiciones de oxígeno, de temperatura, de humedad de las camas que son adecuadas para el crecimiento del parásito, estos se esporulan y quedarán listos para infectar un nuevo pollito que venga y los consuma. Entonces, es un ciclo que se repite y se repite en las explotaciones comerciales. perfecto, gracias por esta gran aclaración. Digamos, trasladando este contexto, ¿no? Ya a Latinoamérica, por ejemplo, ¿cuál consideras que es la importancia de esta enfermedad, ¿no? ¿Por qué es tan importante saber y conocerla? Bueno, más que en Latinoamérica, yo diría que en el mundo entero la enfermedad tiene una gran relevancia en el sector avícola. Eh, como lo menciona o como lo mencionamos con el doctor Cervantes en el artículo que se publicó en Avinews Latam, Sí, el costo estimado de la coccidiosis puede ascender a los 11.000 millones de dólares. Esto representa o significa que en ese sector, en el mundo, nos estamos gastando todo este dinero en tratamientos, en anticoccidiales, en vacunas, además de las pérdidas que se pueden obtener por, por las formas subclínicas de la enfermedad. Como te mencionaba, esas formas subclínicas que son las que causan un deterioro en el desempeño zootécnico, son las que más nos generan sobrecostos en los sistemas productivos. Cuando hablamos puntualmente de Latinoamérica, tenemos producciones altamente tecnificadas. Yo diría que sí, tenemos en Latinoamérica tenemos producciones altamente tecnificadas, pero en contraste también observamos en Latinoamérica una gran cantidad de producciones tradicionales. ¿A qué me refiero con producciones tradicionales? Son producciones de galpones abiertos, eh,
que pueden estar sometidos a altas temperaturas, a un exceso de lluvias, a altas humedades, que pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad o la replicación o multiplicación de este parásito. Esto no quiere decir que las producciones con galpones o naves de ambiente controlado no estén eh, sujetas a estas condiciones. Claro que lo están. En las producciones altamente tecnificadas también se presentan. Lo que pasa es que en estas condiciones tradicionales generalmente que vemos en Latinoamérica pueden favorecer el desarrollo de la coccidia y el impacto en las producciones puede ser un poco mayor. Entonces, por eso es importante que se puedan desarrollar estrategias de prevención y mitigación de todo tipo, en todo tipo de explotación avícola. Perfecto, Gustavo. Bueno, antes de entrar en materia como al tipo de prevención, ¿no? Y si hay cura para esta enfermedad, para nuestros oyentes sabemos que la coccidiosis aviar, pues, es una enfermedad parasitaria, pero entonces, ¿esta afecta a todo tipo de aves o a unas más que a otras? Para responder brevemente, sí, las aimeras afectan todo tipo de aves, pero como lo mencioné, la transmisión de la enfermedad se da por vía oral fecal, significa que aquellas aves que están mucho más expuestas eh, al material particulado que consumen y que puede estar en contacto con las heces, pues pueden tener o tienden a presentar un mayor grado de afectación. Entonces, aquí te traigo dos ejemplos que son súper clásicos en el desarrollo o en la producción avícola. Uno es el Sí. pollo de engorde Ujú. y otro son las aves de postura. Los pollos de engorde generalmente son encasetados en galpones o en naves en sistemas de cama profunda. Es decir, sobre la base del suelo, o sea, sobre el suelo, se extiende una base de cama que puede ser de diferentes materiales. Los más comunes son cascarilla de arroz y viruta de madera. Por lo tanto, los pollitos pueden ir comiendo, ¿cierto? Van comiendo en esta producción, pero como ellos están alojados allí, van comiendo y en el momento en el que defecan, las heces van quedando sobre esta cama. Y Sí, allí las aves pasan todo su ciclo de vida. Entonces podríamos decir de que los pollos de engorde están sujetos a un mayor grado de exposición porque ellos constantemente están sobre la cama, que es el mismo lugar donde se están depositando las heces. En las producciones de gallinas de postura, estas gallinas no están tan en contacto como en los pollos porque tradicionalmente las gallinas están en un sistema de producción que es de jaula, ¿sí? Entonces, bueno, la industria ha venido moviéndose en tema de cambiar las jaulas por sistemas de piso o free range o gallinas camperas, como lo pueden llamar, pero cuando tradicionalmente tenemos estos sistemas de producción en jaulas, en muchas ocasiones las jaulas cuentan con unos sistemas en los que al defecar la gallina, ¿cierto? Las bandejas o los sistemas se llevan esta materia fecal. Entonces ellas tienden a estar un poco más limpias y no tienden a estar tan en contacto como lo podrían estar los pollos de engorde. engorde. Ujú. Ujú. Sin embargo, como sabemos de que todas las aves son afectadas por eimerias, digamos que se han desarrollado estrategias preventivas para cada sistema de producción, llámese pollo engordes, gallinas de postura, reproductoras, pavos, etcétera. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo, por la aclaración. Adicional a esto, bueno, bueno, sabemos que hay muchos profesionales escuchándonos en estos momentos, pero para las personas que siguen aprendiendo, ¿no? Y conociendo de este tema, ¿podrías explicarles también a nuestros oyentes cómo podemos controlar y prevenir esta enfermedad o existe algún tipo de cura? Bien, inicialmente se deben considerar cuando uno empieza a desarrollar un plan estratégico, yo debo considerar cuáles son esos factores de riesgo que tengo en mi sistema de producción. Y los factores de riesgo están altamente asociados a las condiciones adecuadas para el desarrollo del parásito. Es decir, el tipo de alojamiento, como te acabo de dar el ejemplo de gallinas de postura y de pollo engorde, el tipo de alojamiento, la densidad poblacional, eh, la temperatura ambiental, la ventilación,
la lluviosidad o las precipitaciones que se puedan presentar en la zona y diferentes condiciones ambientales que puedan afectar este microclima que se genera dentro de cada una de las naves o galpones. Eso por el lado estructural de un sistema de producción. Sí, Por el otro lado, yo tengo un sistema, tengo unas condiciones de manejo que podríamos llamar o unas condiciones nutricionales, ¿de acuerdo? Entonces, como te mencioné anteriormente, en cada sistema de producción se ha establecido un plan estratégico que funciona de acuerdo a la producción. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros tenemos en el mercado disponibles, por ejemplo, vacunas, disponibles productos anticoccidiales que se pueden entregar en el alimento o en el agua, eh, y tenemos, eh, bueno, básicamente son estos los productos, ya entramos en detalle en cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, la nicarbacina, que es uno de los anticoccidiales químicos que tradicionalmente se utilizan, ellos afectan la producción de huevos. Es decir, yo no puedo entrar a ponerle este tipo de anticoccidial a ningún tipo de ave que su fin zootécnico sea producir huevos, bien sea huevos de mesa o huevos fértiles, porque automáticamente se me va a deteriorar y se me va a dañar todo el sistema de producción que yo tengo. ¿Sí? Entonces, entrando un poquito en materia, dentro de los anticoccidiales tenemos de varios tipos que dependen de la molécula que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, tenemos los anticoccidiales que llamamos químicos y tenemos unos anticoccidiales que llamamos ionóforos. Y dentro de las vacunas tenemos una serie de opciones eh, que se pueden utilizar en los diferentes sistemas de producción. Digamos que mi experiencia como nutricionista, Nicole, está principalmente enfocada hacia apoyo a engorde y reproductoras pesadas, entonces me gustaría sí. como tratar un poco acerca de esto, más haciendo foco hacia los programas anticoccidiales en el pollo de engorde porque tienden a ser un poco más variados. Y esto sucede porque, como lo mencioné, en las aves que son de postura, bien sea reproductoras o gallinas de huevos de mesa, necesitamos utilizar vacunas para evitar de alteraciones en los ciclos productivos de las aves. Entonces, cuando nosotros empezamos a revisar el tema de pollo de engorde, necesitamos establecer lo que llamamos unos planes de rotación de anticoccidiales. Entonces me vas a preguntar, pero bueno, ¿qué es un ¿Qué plan de rotación? significan Lo exactamente? que, lo que sucede, nosotros llamamos planes de rotación anticoccidial porque efectivamente tenemos que rotar los productos en cada uno de los ciclos productivos que tenemos de pollo. Entonces, podríamos decir que a lo largo de un año podríamos tener más o menos a nivel general ciclos de 2 meses. Eso significa que tenemos 6 ciclos de pollo de engorde en un año. ¿De acuerdo? Entonces De partimos acuerdo. de ese número de 6 ciclos. Entonces, los ciclos generalmente inician con un choque, lo que llamamos un choque anticoccidial o un barrido químico. Se utiliza justamente un anticoccidial químico y lo que nosotros estamos buscando es disminuir las poblaciones de coccidia, ¿cierto? Y aumentar la susceptibilidad de las coccidias existentes hacia los demás compuestos anticoccidiales como los ionóforos. Adicionalmente, cuando hablamos de pollo engorde, generalmente en los sistemas de producción se presenta un mecanismo que es el reciclaje de la cama. Es decir, yo tengo mi cama de cascarilla de arroz o de viruta de madera, pero el siguiente lote de producción, después de un proceso de desinfección y de un proceso de sanitización de la cama, va a utilizarlo el siguiente lote y después el siguiente lote y después el siguiente lote. Esto varía altamente dependiendo de la producción. Yo conozco producciones comerciales que no reciclan cama, eso es desde cada ciclo utilizan cama nueva, como producciones que pueden utilizar hasta 1 o 2 años reciclando la cama con estos sistemas de sanitización. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo estoy reciclando continuamente la cama, los procesos de sanitización no son 100% efectivos. Es decir, yo no estoy eliminando el 100% de las eimerias o de las coccidias que se encuentran presentes en la cama. Entonces, cuando llega el pollito de un día, de una vez se va a infectar.
y en algún punto la concentración o el número de oquistes que se puede presentar puede ser tan alto que es donde empezamos a deteriorar, empezamos a ver esas coccidiosis subclínicas y el deterioro de los resultados. Entonces, volviendo al punto, yo arranco con mi anticoccidial químico Sí, y busco reducir esas poblaciones de coccidia que hay presentes en la cama y aumentar la susceptibilidad de las coccidias que hay presentes en el ambiente, sí, en la cama, las residuales. Adicionalmente, se ha observado que las eimerias, al igual que las bacterias, son capaces de generar resistencia a ciertos compuestos. Entonces nosotros, por eso son programas de rotación, porque necesitamos rotar los productos para evitar que esas especies de Imeria de una obtengan esa resistencia. resistencia, claro, obtengan esa resistencia y yo pueda utilizar mis productos mucho más tiempo. De lo contrario, ¿yo qué voy a hacer? Voy a empezar a utilizar un producto y en el momento en que las eimerias son resistentes, voy a tener que cambiarlo y después voy a tener que cambiarlo. Pero resulta que la oferta de moléculas anticoccidiales, al igual que los antibióticos, no es ilimitada. Entonces, lo que pasa es que lo que yo tengo actualmente, que sé que me está funcionando, necesito empezar a, necesito empezar a rotarlo para evitar esa resistencia que se pueda generar. Dentro de los anticoccidiales, químicos encontramos diferentes moléculas como el diclasuril, el decoquinato, el amprolium, la robenidina, y dentro de los programas, dentro de los anticoccidales ionóforos, encontramos la monenzimna, encontramos naracina, maduramicina, semduramicina, entre otros. Entonces, hago mi choque anticoccidial o barrido químico con un anticoccidial químico, y los siguientes ciclos, dependiendo de la estación, de la estación climática, de la estación del país, sea verano, sea invierno, establezco un programa de anticoccidiales ionóforos para el invierno y un programa de anticoccidiales para el verano. Esto hace que voy a darle paso a que las moléculas también descansen y como tenemos 6 ciclos, pues voy a generar un espaciamiento entre el uso de las moléculas, que es lo que me ayuda a disminuir la probabilidad de resistencia. En las últimas charlas que yo estuve, justamente hace un año, creo que fue en Cartagena, uno de los congresos en salud intestinal, estuvo el doctor Chapman, que es una de las personas que más ha estudiado el tema de coccidia, junto con el doctor Cervantes incluso. Él Sí, nos proponía lo siguiente. Dentro de la industria del pollo de engorde están surgiendo nuevas tecnologías y nos están diciendo ahora utilicemos vacunas contra el pollo de engorde, que las vacunas tradicionalmente, como lo mencionaba, se utilizan en las aves de postura. Pero nos está diciendo, vea, podemos arrancar nuestro ciclo utilizando un choque anticoccidial o un barrido químico, posteriormente pasamos a un ciclo de vacuna y después de eso utilizamos dos, dos ciclos de un anticoccidial y 2 ciclos con otro anticoccidial. Lo que pasa es que el uso de las vacunas, si bien ha estado demostrado que es eficaz, tiene tiene ciertas contraindicaciones o tiene ciertos, digamos, riesgos en la industria del pollo de engorde, porque estas vacunas generan de que yo voy a estar introduciendo cepas de coccidia hacia mi sistema productivo, ¿sí? Entonces, en muchas empresas se han estado haciendo ensayos y he visto resultados con diferentes proveedores de vacunas, resultados exitosos en temas de control de coccidia, pero estos controles de coccidia también necesitan varios ciclos de la utilización de la vacuna. Y esto sucede porque se necesita presentar una repoblación de las cepas de Imeria que hay presentes en el ambiente, cambiar esas cepas que yo tengo actualmente y reemplazarlas por las cepas que se pueden presentar dentro de las vacunas. Básicamente el mecanismo como están funcionando esto. Adicionalmente, hay un temor muy grande en la industria y es que los anticoccidiales ionóforos, principalmente, ellos tienen ciertos beneficios sobre las aves, aunque tienen una actividad limitada, tienen cierto grado de actividad, por ejemplo, contra el control de Clostridium. Entonces, cuando yo entro y reemplazo mi anticoccidial ionóforo por una vacuna,
voy a perder ese efecto que estoy teniendo de control sobre Clostridium y podría eventualmente ayudar a un deterioro también de los resultados. Entonces, se han probado vacunas y digamos para los oyentes que esta es una pregunta muy frecuente. Se han probado vacunas, hay vacunas que son exitosas, ¿cierto? Requieren de varios ciclos productivos utilizando las vacunas, eh, pero tenemos que ajustar los sistemas productivos para poder introducirlas, porque adicionalmente se requieren unos manejos diferentes, se requieren ciertas características para que estas vacunas tengan una efectividad. Y por el otro lado, podemos también pensar en planes estratégicos como lo plantea el doctor Chapman, utilizando las estrategias vigentes que hay para el control de coccidia. Vacunas, barridos químicos, vacunas, 2 ciclos con ionóforo, 2 ciclos con otro ionóforo y repito nuevamente el ciclo para el siguiente año. Bueno, Gustavo, y volviendo, digamos, al tema de esta enfermedad, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cuáles serían los pasos a seguir si un técnico de granja se enfrenta con esta enfermedad? ¿Qué es lo que debería de hacer? Bien, hijo, lo ideal es que nosotros no tengamos que llegar hasta esos extremos de ver esas presentaciones clínicas de la enfermedad. Entonces, y esto sumado a la pregunta anterior que me hacías de cómo se debe además prevenir y demás. En granja se pueden establecer unos programas que se llaman unos cocci-checks o unas evaluaciones de coccidia. En esas evaluaciones de coccidia, lo que hacemos es que tomamos aves clínicamente sanas, se hace necropsia y a través de un sistema de puntuación de lesiones se evalúa cuál de las especies está afectando más la producción actualmente. En campo y debido a las lesiones que se presentan en intestino que son muy características, podemos determinar 3 especies: acerbulina, máxima y tenela. Entonces esto a nosotros nos ayuda, sumado a nuestro plan estratégico, a decidir en dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en el plan de rotación para saber si es una especie u otra la que yo tengo que enfocarme más para evitar llegar a ese a ese presentación clínica de la enfermedad. Cuando hablamos de ya que se presentó se dio una forma clínica, es decir, no funcionó mi plan estratégico, mis evaluaciones de coccidia, mi control y demás, y voy a Sí. tener una forma clínica, entonces lo primero que se debe hacer es, se deben hacer necropsias tanto de la mortalidad reciente como de aves clínicamente sanas. Eso nos ayuda un poco a determinar si realmente es eimeria lo que se está presentando en la producción. Las lesiones de coccidia, que parten, como les decía, que parten de esas necropsias, son características del parásito. Entonces, pero adicionalmente, lo que nos puede ayudar a nosotros a corroborar el diagnóstico son análisis o son tomando muestras de heces para análisis de ooquistes por gramo. Es una técnica que se utiliza o comúnmente la gente la llama OPG, de ooquistes por gramo. Se tiene que informar al veterinario, entonces ya hicimos las necropsias, determinamos unas lesiones, eh, notificamos al veterinario de la granja eh, para empezar una medicación en el agua. La principal herramienta que nosotros tenemos para dar un tratamiento es en el agua, pero la limitación que nosotros tenemos es que las, los tratamientos de anticoccidiales químicos en el agua son muy costosos. Entonces yo como productor, yo necesito cuidar también mi costo de producción y necesito decir, prefiero dar un poco la espera 2 o 3 días a que me puedan dar un tratamiento que sea en el alimento que es un poco más económico. Entonces se tiene que avisar al veterinario, el veterinario tiene que mandar su fórmula para empezar un tratamiento en el agua. De lo contrario, pues podemos avisar al área de nutrición de la compañía para que acompañado al veterinario empiecen un tratamiento en el alimento. Ya que los anticoccidiales funcionan por contacto, es decir, siempre debo tener un anticoccidial en el intestino para que él esté funcionando, por eso los animales
están constantemente comiendo y están consumiendo anticoccidiales, ellos también al metabolizar ese anticoccidial también se puede excretar. Y eso significa que en las heces o en la cama también vamos a tener residuos del anticoccidial químico que nos ayuda a nosotros a disminuir las poblaciones y a evitar la reinfección o nuevamente la presentación clínica de la enfermedad. Adicionalmente, como la coccidiosis puede generar problemas concomitantes con enteritis bacteriana, porque sucede debido al ciclo de la coccidia, sucede unos daños en la estructura del intestino, en las uniones fuertes, en las células intestinales. Entonces esto da paso para que se generen enteritis bacteriana. Entonces, adicionalmente al tratamiento de anticoccidial químico, es importante empezar un tratamiento también antibiótico para intentar restablecer esa flora bacteriana o esa microbiota que tienen las aves en el intestino. Posterior a esto, en los últimos años se han desarrollado una gran cantidad de moléculas como aceites esenciales, probióticos, prebióticos, ácidos butíricos, que han eh, mostrado un efecto importante sobre el restablecimiento de la función intestinal. Ayudan a regenerar las células y los epitelios que se encuentran allí para nuevamente restablecer el proceso normal de digestión y absorción que tienen las aves y poder continuar con un ciclo productivo. Perfecto, Gustavo, muchísimas gracias por tu aclaración. Bueno, damos por finalizado este podcast. De igual forma, también invitamos a nuestros oyentes a leer el artículo de Gustavo Quintana y Héctor Cervantes en nuestra página web, en donde lo podrán encontrar y lo podrán descargar sin ningún inconveniente. Gracias por tu tiempo, Gustavo. No, nuevamente, Nicole, como les mencioné, muchas gracias al Grupo AgriNews por la entrevista, muchas gracias por la entrevista que acabas de hacerme, es un tiempo muy agradable para compartir y para mostrarle a las personas diferentes aspectos técnicos que debemos considerar en las explotaciones avícolas. Gracias.